Durante más de 2 décadas, hubo un sonido inconfundible que hacía que toda la familia se reuniera frente al televisor. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Era la música de entrada de un programa que parecía inocente, pero que dejó una marca imborrable en millones de corazones. El Chavo del Ocho. No importaba si eras niño, adulto, abuelo o adolescente, cuando el Chavo comenzaba el mundo se detenía. La televisión encendida en blanco y negro, el sillón lleno, la cena servida a prisa para no perder el capítulo. En cada casa, en cada barrio, en cada país de Latinoamérica, el Chavo era el rey de las risas. ¿Recuerdas esa época? Cuando no existía el streaming, ni YouTube, ni TikTok. Solo había una hora, un canal y un barril. Pero lo que pocos sabían era que detrás de los chistes, los cachetes inflados de Kiko, los regaños de Doña Florinda y los portazos de Don Ramón, había una historia muy distinta. Una historia de conflictos, traiciones, egos y secretos que jamás fueron contados en cámara. Porque mientras tú reías con tu familia, el elenco se desmoronaba fuera del set. Prepárate, porque la historia del Chavo del Ocho no es tan inocente como muchos creen. Lo que empezó como una simple comedia de barrio, terminó siendo un fenómeno continental. Y también una tragedia oculta entre risas y aplausos enlatados. Bienvenidos a El lado oscuro del barril. Secretos nunca contados del Chavo del Ocho. Todo comenzó en 1971. La televisión mexicana buscaba algo nuevo, algo barato, algo que conectara con el pueblo. Y en medio de esa necesidad, Roberto Gómez Bolaños, escritor frustrado, comediante incomprendido, se sentó frente a su máquina de escribir y creó a El Chavo, un niño huérfano pobre con ropas viejas, sin familia, sin historia. ¿Quién era el Chavo en realidad? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué vivía en un barril pero no dormía ahí? ¿Y por qué en más de 290 capítulos nadie jamás se preguntó por su pasado? El Chavo era una incógnita disfrazada de ternura, un símbolo de la infancia latinoamericana, pero también un reflejo de la invisibilidad de los marginados. ¿Era solo un personaje? ¿O un espejo? El programa fue un éxito descomunal. En menos de 2 años el elenco era reconocido en toda América Latina. Giras, contratos, mercadotecnia, millones de personas esperando escuchar un "fue sin querer queriendo" o un "eso". Pero el brillo del éxito ocultaba un veneno silencioso: el ego. Carlos Villagrán, el actor detrás de Kiko, empezó a ganar más popularidad que el propio Chavo. ¿Te acuerdas de sus cachetes inflados? Su forma de llorar, su risa burlona, la gente lo adoraba, y eso no gustó a todos. Se dice que Gómez Bolaños le pidió a Villagrán que dejara de hacer giras, solo que respetara el trabajo en equipo. Pero Villagrán quería más cámaras, más protagonismo, más poder. Y así, un día Kiko se fue sin despedirse del vecindario. ¿Fue expulsado? ¿Fue censurado? ¿O fue víctima del mismo monstruo que ayudó a crear? Ramón Valdés era el favorito de muchos. El padre soltero que nunca tenía dinero, pero siempre tenía dignidad. Un personaje real, humano y profundamente querido. Pero lo que pocos sabían era que Ramón también estaba sufriendo. Cansado del ambiente tóxico detrás de cámaras. De los malentendidos. De los pagos injustos. De las tensiones con Florinda Mesa. Un día, también él abandonó la vecindad. Y aunque regresaría brevemente, el daño ya estaba hecho. Después de su salida definitiva, su salud se deterioró. Murió de cáncer en 1988. Pero lo que se dice en los pasillos de la leyenda es que murió con el corazón roto, sintiendo que su personaje había sido traicionado. ¿Qué ocurrió realmente entre Don Ramón y el elenco? ¿Por qué nunca lo mencionaron después de su muerte? Fue silenciado. ¿A propósito? Oficialmente, El Chavo del Ocho terminó en 1980. Pero, ¿te diste cuenta? No hubo anuncio, no hubo episodio especial, no hubo adiós, solo otro capítulo. Y luego, la nada. El programa siguió dentro del show Chespirito, pero ya no era lo mismo.
El Chavo tenía casi 45 años actuando como niño, en un ciclo eterno, repetitivo, vacío. ¿Por qué no le dieron un final digno? ¿Fue una decisión artística? ¿O una señal de que ya no sabían cómo sostener el monstruo que habían creado? ¿Estaba el Chavo atrapado en su barril? ¿Igual que los actores estaban atrapados en sus papeles? Cuando Chespirito murió en 2014, se esperaba que su legado fuera protegido, honrado, celebrado. Pero lo que vino fue peor que cualquier chisme de vecindad. Florinda Mesa, su esposa y actriz de Doña Florinda, entró en disputa con los hijos de Chespirito. Demandas, reclamos, entrevistas incendiarias. Florinda aseguró que muchos del elenco le daban la espalda a Roberto en vida, que solo querían fama y que algunos hasta hablaban mal de él a sus espaldas. El resultado: el programa fue retirado de todas las plataformas. Ni Televisa, ni YouTube, ni ningún canal puede transmitirlo. Legalmente el Chavo no existe más. ¿Por qué destruir el legado de un ícono cultural? ¿A quién le conviene que el Chavo desaparezca de la memoria colectiva? ¿Y qué secretos se ocultan en esos contratos perdidos que ni los fans más leales han podido ver? Hoy en día, muchos niños nunca han visto un episodio del Chavo. Otros lo recuerdan con nostalgia y algunos con inquietud. Porque cuando lo piensas, hay algo raro. Un niño sin nombre. Una vecindad donde nadie trabaja. Donde nadie envejece. Donde los conflictos son eternos circulares sin resolución. Como un purgatorio de risas. ¿Y si el Chavo no era una comedia? ¿Y si era una alegoría de la infancia perdida? ¿Del abandono? ¿Del olvido? ¿Y si el barril era una tumba simbólica desde la que un niño gritaba por atención que nunca llegó? Hoy, décadas después, ya no escuchamos los gritos de «se me chispoteó», ni el sonido de una cachetada seguida de un portazo. La vecindad se quedó en silencio. El barril está vacío. La magia que una vez nos unió frente al televisor se desvaneció en el aire como un suspiro olvidado. Pero ¿por qué un programa tan querido terminó enterrado en el olvido legal y emocional? ¿Por qué, si fue el favorito de millones, ya no se transmite en ninguna parte? ¿Por qué sus protagonistas murieron separados, distantes, muchos de ellos con heridas abiertas que jamás sanaron? Quizás el Chavo del Ocho nunca fue solo una comedia. Tal vez fue una advertencia, una historia disfrazada de inocencia, donde los adultos jugaban a ser niños para evitar enfrentar la amargura de la vida real. Y en ese juego perdieron más de lo que ganaron, porque mientras los televidentes reían, los actores se traicionaban, se alejaban, se juzgaban. Mientras tú pensabas que todo era felicidad, detrás de escena había resentimiento, dolor y una cadena de decisiones que terminaron por destruir lo que parecía eterno. ¿Qué nos dice eso sobre la fama? ¿Sobre la televisión? ¿Sobre nosotros mismos que seguimos riendo sin saber a quién le dolía la máscara por dentro? Hoy, el Chavo no está en el aire. No lo puedes ver, no lo puedes buscar. Fue borrado. Pero, ¿y si eso fue intencional? ¿Y si alguien no quiere que volvamos a ver lo que realmente estaba pasando en esa vecindad? ¿Y si el barril aún guarda secretos que nunca salieron a la luz? Tal vez, solo tal vez, el último capítulo aún no ha sido contado. Pero todavía hay algo más. Prepárate para lo increíble, inesperado y hasta milagroso. Porque sí, el Chavo del Ocho regresó de entre los muertos televisivos. Y no es un chisme de vecindad inventado por Doña Florinda. El programa volvió a la televisión y al streaming en 2024, como si Don Ramón hubiera pagado la renta. Imagínate. ¿Te imaginaste alguna vez que el Chavo del Ocho volvería a la televisión después de haber desaparecido sin decir «fue sin querer queriendo»? ¿Y cómo fue posible esto? ¿Televisa y Grupo Chespirito hicieron las paces? Después de años de silencio, conflictos legales, rumores de vetos y mucho drama de camerino, el acuerdo llegó. Y con él, el regreso más nostálgico, intrigante y hasta surrealista de la televisión mexicana. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Después de conocer esta historia, llena de luces y sombras, de risas y silencios incómodos, ¿qué opinas tú del Chavo del Ocho? ¿Fue solo un programa entrañable de la infancia?
¿O hay algo más profundo, más oscuro, escondido en esa vecindad que todos creíamos conocer? Déjanos tu comentario. Queremos saber qué piensas. ¿Conocías estas historias? ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿Y por qué crees que todo terminó así? Si este video te hizo ver el barril con otros ojos, dale like. Si quieres más historias como esta, llenas de nostalgia y secretos ocultos, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Porque aquí no solo recordamos el pasado, lo desenterramos.